Ok, creo que no. Bueno, como les comentaba al principio, yo les voy a compartir esta información. De hecho, esa va a ser la forma de trabajar todo el semestre. Ya saben, también han trabajado conmigo. Yo les comparto la información que ya contempla todo lo del temario, ¿sí? Entonces yo les voy a compartir la información, el contenido del temario, ya lo que se va a ver. Si ustedes quisieran indagar un poquito más sobre escadas, pues ahí está la instrumentación que les compartí. Ahí vienen los libros que pudieran investigar más. Y si no, bueno, de entrada, la página oficial de Siemens viene en inglés. Incluso si alguno de ustedes quiere verla en alemán, también está en alemán. O viene la traducción en español, no sé, como quieran, pero ahí está la página de Siemens y ahí pueden visitar todo, bueno, pueden consultar más de lo que se refiere a sistemas SCADA. Aunado a esto, yo les voy a compartir un manual de la elaboración la elaboración de un sistema SCADA, algo muy sencillo, algo muy básico, sí, pero con eso igual se van a generar la noción de lo que es el sistema SCADA. De ese manual me van a entregar una actividad que ya más adelante les comentaré a qué se refiere. Ahorita no les estoy presentando la información, ahorita nada más estoy en Meet. Ahorita lo único que van a ver son a ustedes mismos, pues las personas que están en la sesión nada más. ¿Ok? Sí. Bueno, ahora sí les comparto lo que es el PDF. De la misma manera me dicen si se ve. Bueno, de los ejercicios ya no tienen duda, lo cierro. Esto es lo que está marcado en el temario. La definición de sistema SCADA, que más o menos ya se las di, la arquitectura de un sistema SCADA. Dentro de ello, pues tenemos dos tipos de unidades o dos tipos de terminales que vamos a estar trabajando, que es la unidad terminal maestra, la MTU, y la unidad terminal remota, lo que es la RTU. Sí, estas dos forman lo que es el sistema SCADA. De estas dos, para que exista el sistema SCADA, debemos de contar con ambas. ¿Sí? Pudiera darse el caso que existiera nada más una unidad terminal maestra y no tener la remota, pudiera darse, o sea, al final de cuentas, si me dijeran, profe, yo puedo desarmar un pistón, un cilindro de simple efecto y cambiarlo y sí se pudiera. Igual aquí en el sistema SCADA pudieran hacer ciertas cosas, pero pues no es lo que se espera. Entonces, siempre para tener un sistema SCADA bien elaborado, debo de contar con ambas, con una terminal maestra y una terminal remota. ¿Cuáles son los criterios para la generación de un sistema SCADA? Siguiente subtema. Lo que es un sistema HMI, que ya hemos estado viendo, ya nos adelantamos un poquito, y ya ustedes tienen la noción de lo que son las HMIs. Y por último, las aplicaciones del SCADA en la supervisión y control de procesos, ¿sí? Que también es parecido a lo que es a las funciones que tienen las HMIs. Bueno, no es la gran información, no es mucha, son 12 hojas. Vamos a empezar con ello. Vamos a ver quién está. Abigail. Sí, profe. Ayúdame con la lectura de esto, por favor. Definición de un sistema SCADA. SCADA es un acrónimo de Supervisor y Control and Data Acquisition, control y adquisición de datos de supervisión. Los sistemas SCADA utilizan los ordenadores y tecnologías de comunicación para automatizar la motorización y control de procesos industriales. Estos sistemas son monitorización. Estos sistemas son parte integrales de la mayoría de los ambientes industriales o complejos
Es que no alcanzo a ver muy bien, profe. ¿No pudiera acercarlo un poquito más? Por favor. A ver, Ajá, gracias. ¿sí? Sí. Complejos o geográficamente muy dispersos, ya que pueden recoger la información de una gran cantidad de fuentes muy rápidamente y presentarla a un operador en una forma amigable. Los sistemas escadas mejoran la eficacia del proceso de monitorización y control proporcionando la información adecuada para poder tomar decisiones operacionales apropiadas. Ok, hasta ahí está bien, gracias. Bueno, todo esto que menciona, ustedes lo hacen, ¿eh? Les repito, el sistema SCADA no va a hacer nada por sí solo, no es agarrar un módulo y ya, ese es el módulo sistema SCADA, no. Esto todo lo tienen que hacer ustedes. Esta parte de la representación de la información, el tamaño del sistema que tú tengas va a estar relacionado directamente con el tamaño o la complejidad misma del sistema. Si es un sistema muy grande, hablamos de sistemas de más de 100 entradas, 200, 300 entradas, pues así mismo voy a tener un sistema SCADA muy complejo. Obviamente, para la elaboración de un sistema SCADA de esas magnitudes, pues nos llevaríamos bastante tiempo. Si es un sistema muy pequeñito, pues la complejidad obviamente es muy baja. Lo mismo que pasó el día de ayer con el HMI. Algunos van a ser SCADAs bastante aceptables, bastante buenas, bastante eficientes, que cualquier operador que llegue y las vea va a decir, ok, yo sé que le estoy dando clic aquí y el funcionamiento, o voy a estar prendiendo un motor, o estoy abriendo una válvula, vaya, entiendo qué es lo que estoy haciendo. Van a existir otros sistemas SCADA, igual que las HMIs, que simplemente no sé ni qué estoy viendo, no sé si esta información es de una tolva o un motor, o sea, no entiendo nada. Y elaborar escadas que no se entienden, mejor no haga nada. Eso es una pérdida de tiempo. Para esto, la parte importante, ustedes pónganse en la situación de operadores. No se pongan en la situación de yo soy el ingeniero de automatización, yo llego, lo hago y acomódate, entiéndele a como sea. No, pónganse un poquito en la situación que el operador también necesita para trabajar ciertas comodidades. Entonces, si ustedes pueden brindárselas, háganlo. No tanto, si lo quieren ver también así de esa manera, no tanto por hacer que el trabajo del operador sea menor o para darle nada más comodidad al operador. No, porque si yo hago que el operador lo entienda, lo trabaje, voy a reducir muchísimo la probabilidad de fallas, la probabilidad de un mal funcionamiento. Entonces, si yo hago un sistema bien elaboradito, bien claro, donde la información que estoy plasmando se entiende, yo sé qué es lo que estoy observando, sé que estos números que yo estoy observando en un cuadro en un campo de entrada-salida, sé que corresponde al contador de la troqueladora fulana, sé que esta alarma que se está habilitando corresponde a que se detuvo, no sé, la área de prensado porque se cayó la presión neumática o la presión hidráulica. Entonces, esa parte del sistema SCADA suena bien sencillo. Suena el sistema SCADA como que, pues junto todo el proceso, lo meto en una computadora, pero no. Y a veces al meterlo en la computadora no quiere decir, o al generar el sistema SCADA, no quiere decir que ya está de lo mejor. Siempre se puede mejorar algo. En este aspecto, sí, para generar ya un sistema, incluso un HMI, y no nada más el sistema SCADA. Bueno, al menos yo, sugerencia muy particular que les doy, familiarícense con el proceso, véanlo cómo está, cómo se ejecuta y cómo lo ejecutan los operadores. Porque el proceso como tal puede tener una secuencia, una cantidad de pasos que tienen que llevarse a cabo de forma consecutiva, de forma ordenada. Pero muchas veces los operadores modifican esos pasos por tratar de ellos eficientar su propio trabajo, hacerlo tal vez más rápido o menos cansado, la cuestión que sea. Ahí sí sugiero que se empapen de lo que es el funcionamiento del proceso y el cómo trabaja el operador para que el sistema SCADA se adapte a ello. Eso cuando ustedes lo generan, cuando lo creen, cuando tienen que modificarlo o tienen que hacer alguna reparación o lo que sea que tienen que hacer, mínimo deben de tener el conocimiento del sistema, cómo está funcionando físicamente.
Para ello, el modelo del proceso, ¿cómo se está ejecutando lo que es el sistema SCADA? Pues en mi proceso voy a tener yo todos los que son las entradas, tanto señales de sensores, pulsadores, etcétera, incluso señales de falla, ¿sí? Voy a tener a la par lo que es el modelo, cómo espero que se esté ejecutando el proceso, y de ahí voy a hacer una comparación, ¿sí? Yo quiero que mi pistón entregue o estampe o selle o doble 50 piezas por minuto. Eso es lo que yo espero como modelo. Es lo que tengo de modelo. Yo tengo unas expectativas del proceso. Ahora, ¿qué es lo que me está entregando el proceso como tal? Está entregando esas 50 piezas, está estampando bien, a lo mejor está pintando, pero está quedando una zona que no alcanza el manipulador a pintar. No sé, lo que ustedes quieran. Entonces tengo que hacer esa comparación entre lo que yo espero y lo que me entrega de forma real. Y ese residuo o esa diferencia que tengo en valores, debo de minimizarla, hacerla lo más cercano al cero. Si yo no hago esa modificación y dejo ese proceso tal cual como esté trabajando, pues al final de cuentas otra vez es simplemente una pérdida de tiempo, generación de posibles fallas futuras, etcétera, etcétera, y eso como proceso pues no sirve de mucho. Etapas del proceso. Las etapas del proceso como tal también cuentan con las etapas de supervisión. Para las etapas de supervisión, Alondra, ayúdame a tomar lectura, por favor. Sí, etapas de la supervisión. Podemos desglosar un sistema de supervisión en función de las tareas genéricas que realiza. Aquí no vamos a profundizar en cómo se realizan determinadas funciones, sino las básicas que debe realizar un sistema de supervisión. Por ello, lo dividimos en las siguientes etapas. Detección de fallos, obtener indicios de situaciones anómalas que pueden llevar al proceso una situación de fallo y clasificarlas como tales. Diagnóstico de fallos, averiguar las causas primeras de esta situación anómala. Reconfiguración del sistema, acciones a realizar para mantener el proceso operativo. Ok, gracias, Alondra. Todo esto, se los había comentado, todo esto lo tienen que hacer ustedes anticipadamente. El sistema SCADA lo van a diseñar y lo van a configurar para ello, pero ustedes lo tienen que tener plasmado, lo tienen que tener presente, por la sencilla razón de que si ustedes no contemplan una situación anómala o simplemente no contemplan alguna falla posible, el sistema SCADA no la va a detectar por sí solo, el sistema SCADA no lo va a saber. Entonces el sistema SCADA no estaría preparado para atender ese tipo de eventos. Eso lo tienen que conocer ustedes, eso lo tienen que configurar ustedes. Vaya, el proceso normal o lo que se tendría que llevar a cabo para esas correcciones, pues es la detección de fallas, determinar en dónde existió la falla, llevar a cabo lo que es la modificación, reconfiguración o las adecuaciones necesarias para determinar, para solucionar las fallas. Todo esto va a afectarnos directamente a lo que es el proceso y el control propio del proceso, y eso generaría un ciclo indefinido, ya que siempre mi sistema debe de estar trabajando y estar monitoreando el propio funcionamiento para saber si existe o no una falla o si existe o no un funcionamiento diferente. Terminología. Álvaro. ¿Sí se escucha, profe? Sí. Perfecto. Terminología. La terminología empleada en los sistemas de supervisión varía en función de las áreas que estamos estudiando. Básicamente existen 3 campos: estado de proceso, señales, tareas de supervisión. Relativa al estado de proceso: falta, foul, desviación no permitida de una variable o característica del sistema. Mal funcionamiento, irregularidad intermitente en el comportamiento normal de un sistema. Fallo, interrupción permanente, total o parcial en el comportamiento normal del sistema. Estado régimen transitorio:
Situación provocada por un cambio en las constantes del proceso. Cambios, consignas. ¿Le puedes subir poquito, profe? Es que no alcanzo a ver bien. Por favor. Aumentarle. Pues. Ahí está. Bueno, vuelvo a repetir. Creo que me fue la onda. Estado o régimen transitorio. Situación provocada por un cambio en las constantes del proceso. Cambios de consignas o parámetros o aparición de perturbaciones que resulta en una variación de una o varias de sus variables respecto del que adopta en estado permanente. Estado régimen permanente. Situación caracterizada por un valor constante o repetitivo en el valor de todas las variables del proceso. Siga un régimen transitorio en los sistemas estables. Hasta ahí, Álvaro, gracias. Sí. Bueno, todos estos, todas estas características, la falta, la falla, un mal funcionamiento, un estado de régimen transitorio, el estado de régimen permanente, etcétera, etcétera, todo esto se configura. Yo voy a configurarle cuál es la falla. ¿A qué falta, perdón. ¿A qué me estoy refiriendo yo cuando es una falta? ¿Sí? Por ejemplo, ahí dice una variable, una característica. A lo mejor la presión. A lo mejor mi sistema no está entregándome presión. ¿Sí? Yo lo configuré y me habilitó un mensaje donde dice, ¿sabes qué? El sistema o presión baja o presión neumática, línea 4, baja. Esa es mi primera alarma. La falla hay que determinar dónde ahora. Eso puede ser un compresor, puede ser una fuga. ¿Cuáles son esos posibles motivos de esa falta de régimen transitorio? Algún evento, a lo mejor vibración o que un sensor se movió, etcétera, algo que esté presente, un mal funcionamiento que esté presente únicamente en un determinado lapso de tiempo. Un estado de régimen permanente es algo que ya está un lapso de tiempo más prolongado. Todo esto se refiere al cómo está funcionando mi proceso, ¿sí? No se refiere únicamente a un motor, no se refiere únicamente a una isla, sino se refiere a todo el proceso. Cabe aclarar también de que yo existe la posibilidad de que se genere un sistema SCADA únicamente para un tipo de sistema, a lo mejor para únicamente la pintura, únicamente, no sé, codificado, paletizado, lo que sea. Puede ser posible que es mucho para nada más ese simple proceso, pues sí lo es, pero pues ya depende de la persona que lo genere si lo considera prudente o no. Pero todo esto va referido al todo el proceso completo, ¿sí? Al cómo se está ejecutando. Se ejecuta como yo espero, está entregando lo que yo espero, o sea, que el sistema como tal haga su función. Lo que sigue va a ser relativo a las señales. Y esto también es otra vez configurado por el operador. Braulio. Gracias, Braulio. Bueno, ahí si nos damos cuenta otra vez es muy relacionado al funcionamiento del sistema, nada más que ahí, del proceso completo, nada más que ahí en lo que se refiere a señales, va específicamente ahora sí de los elementos de entrada. Entonces ahora sí voy a poder, aunque puede una alarma derivar en una falta, en una falla, sí, se puede, incluso están estrechamente relacionados. Sí, pero esto ya va muy, o lo voy a tomar, o lo voy a configurar, directamente de las entradas. ¿Qué pasaría si yo considero de que una caldera esté trabajando o su temperatura nominal de trabajo debe ser 150 grados? Pero resulta que por algún motivo está trabajando a 155, 160. ¿No se considera alguna falla o un error
ahí en ese momento, porque tal vez esos 10 grados no me están afectando como tal el producto o el funcionamiento, pero sí es una cuestión de alarma, porque no sabemos si esa desviación que estamos obteniendo vaya a ser suficiente como para que empeore y en un determinado momento sí afecte el proceso. Entonces no se considera como una falla como tal, pero sí una alarma, un mal funcionamiento. Entonces eso lo que podemos hacer es configurar, ¿sí? También dentro de un sistema SCADA. De aquí vayan viendo de que la complejidad de un sistema SCADA es mucho mayor que la simple programación del PLC y la simple creación de un HMI. Relativo a tareas de supervisión, Brenda Reyes. Relativo a las tareas de supervisión, detección de fallos, detection, determinación de la presencia de fallos, diagnóstico de fallos, fault diagnosis, determinación del origen de los fallos, monitoring, determinación y representación gráfica de las de un sistema real en tiempo real. Supervisión, monitorización de un sistema para detectar los posibles fallos y actuar en consecuencia. Supervisión expert supervision, supervisión que utiliza para sus propósitos mecanismos de abstracción de información y procesado automático y o experiencia. Ok, gracias, Brenda. Aquí va relacionado, obviamente, todas estas tareas van relacionadas así, pero hay unas que son más específicas y otras de propósito más general. Ahora, esta tarea de supervisión es la que se va a encargar de determinar. Yo ya sé que le configuré a mi sensor o a mi sistema que si la temperatura sobrepasa un determinado rango, pues a lo mejor se detiene o habilita un ventilador o simplemente no, nada más despliega una alarma y ya está ahí. Pero existe un sistema como tal, interno del propio SCADA, que se encarga de estar ejecutando estas tareas, se encarga de estar ejecutando estas funciones. Sí, se van a dar cuenta ya cuando ustedes lean el manual que les voy a compartir, se van a dar cuenta que básicamente en un sistema SCADA es como tener la posibilidad de programar un PLC y asimismo programar un HMI, pero con otras características mayores. Entonces el sistema SCADA como tal tiene esa facultad de poder supervisar y para ello se puede llevar a cabo, se generan diferentes tareas que me van a ayudar o que me van a solventar ese tipo de actividades, lo que es la supervisión. ¿Dudas hasta ahorita? Ya vamos en la página casi 5, ya vamos a la mitad. ¿Dudas de momento? ¿No? ¿Todo bien? Este tema 3 va a estar más ligero. Vamos a tratar de avanzarle. Les recuerdo, el día lunes tienen su examen 2. Voy a dejar unas actividades también aquí. Aquí también en el tema 3 vamos a seguir programando, viendo HMIs, para que estén al pendiente de ello. Ok, todo bien. Bueno, antes de pasar a de dispositivos de adquisición de datos, permítanme unos minutitos. Regreso, por favor.
Ok. Bueno, dispositivos de adquisición de datos. A ver, ¿quién me ayuda ahora? Vamos con Salvador Daniel. Sí. Ayúdame con esa lectura, por favor. Dispositivos de adquisición de datos. Todo sistema de supervisión debe presentar y almacenar información, pero al ser una solución mediante software, no tiene capacidad por sí mismo para adquirir dicha información. Por ello, debe recurrir a dispositivos que recojan los datos del proceso a controlar, en función de los procesos a controlar o bien los ámbitos de aplicación. Los más empleados son tarjetas de adquisición de datos y tarjetas de instrumentación, buses de instrumentación, bus paralelo basado en el estándar IEEE 488.2, instrumentos de panel, reguladores autónomos, visualizadores, etc., autómata programable PLC, ordenadores industriales IPC, placas de expansión de buses de campo, sistemas de control distribuido y redes de comunicación. Ok, gracias. El sistema SCADA yo lo configuro, yo le digo qué hacer y todo, pero al sistema SCADA como tal no le van a llegar los sensores, no le voy a conectar el actuador. Vaya, ese sistema SCADA, como es una solución que ahí se menciona que es de software, es decir, yo configuro el equipo para que interactúe con el proceso. Sí, eso es lo que yo puedo hacer, pero ¿cómo, por dónde le van a llegar los datos a este sistema SCADA? Pues como ahí se menciona, lo más común es tener alguna determinada tarjeta. Los sistemas SCADA son algo muy complejo, como ya les he venido comentando. Es algo, la verdad, cuando lo ven trabajando, es algo hasta cierto punto muy impresionante. En lo poco que me ha tocado ver a mí sistemas SCADA, me ha tocado verlos únicamente trabajar con lo que son buses de campo y autómatas programables. Sí, es de lo más común. Con redes de comunicación, porque anteriormente, cuando se generaron los sistemas SCADA, no se contaba mucho con los protocolos bueno, no tanto el protocolo, sino con la tecnología Profinet. Entonces, ahorita ya el auge de los PLCs, de tener comunicación Profinet, ayuda mucho a lo que es la transferencia de datos. Entonces, el hecho de tener este tipo de protocolos de comunicación o redes de comunicación ayuda mucho a la transferencia o el trabajo con sistemas SCADA, ya que en lugar de adquirir a lo mejor una tarjeta específica, yo puedo hacer que mi sistema SCADA nada más lo agregue dentro de la red y así mismo puede estar trabajando y monitorizando. Entonces, esta parte de utilizar alguna red de comunicación es bastante buena. Si no contáramos con ello, pues de todas formas se cuenta con diferentes tecnologías. El trabajo con el autómata, buses de campo, tarjetas de adquisición o algún bus de instrumentación, también les va a ser útil. Para ello, lo que es la generación de un sistema SCADA debe de cumplir con ciertas características, ciertas etapas, que son las que vamos a ver. Luis Antonio Chávez. Sí, profe. Ayúdame con esa lectura, por favor. Riesgos de datos tags. Un dispositivo de adquisición de datos nos suministrará información del proceso que desea monitorizar. Para el sistema de supervisión, que es una herramienta informática, esta información tendrá la forma de variables que también reciben el nombre de tags. Entorno de monitorización. Las variables de proceso se representan por etiquetas o tags que permiten la definición de cada variable en cuanto a su naturaleza continua, analógica o discreta, binaria. La asociación de un nombre, el rango de valores o a tomar unidades de ingeniería y otras propiedades de utilidad para monitorización como son el dispositivo de adquisición, alarmas, sus registros, etc. La organización de toma de variables adquiridas e internas se hacen en los entornos de monitorización en base de datos. Ok, gracias. Mi sistema.
Y no sé si recuerdan por ahí lo que, bueno, deben recordarlo, de hecho. Ayer, si ustedes recuerdan, hicieron un código, o hicieron un proyecto en TIA Portal. El proyecto le pusieron un nombre que ustedes definieron que ustedes consideraron apropiado, ¿no? Cuando hacen la simulación en el PLC SIM, también consideran un nombre apropiado. Yo les dije, o les comenté, o les sugerí, como quieran, pónganle el mismo nombre. Si yo a mi proyecto del TIA Portal le puse llenado de botellas, en el simulador le voy a poner igual llenado de botellas. Esto nada más para tener una relación. No quiere decir que no funcione, sino simplemente para nosotros llevar un orden. Pasa lo mismo cuando genera un sistema SCADA. Si yo en mi sistema SCADA, en mi parte física, la variable física que yo le estoy poniendo, le estoy colocando manómetro 15, en mi sistema SCADA debo de ponerle la misma variable, manómetro 15, para que en ese momento lo que yo estoy representando tanto en proceso, lo que estoy trabajando en proceso, lo que estoy trabajando en la parte real, incluso para identificar que es el motor de la línea tal con el problema fulano, no sé, pero para saber exactamente qué elemento es y qué características tiene, las variables de que ustedes configuren tanto en la ejecución del PLC, del HMI, lo que ustedes configuren físico, debe de ser lo mismo en el sistema SCADA, para así mismo tener esa relación y no tener problemas al momento de identificarlo. Porque a lo mejor suena muy fácil cuando te digo motor rojo y motor negro, pero si estamos hablando ya de válvulas, que normalmente en las empresas hay bastantes válvulas, si te digo válvula 15, esa válvula 15 debe de coincidir lo que está en el sistema SCADA, porque si me equivoco y en lugar de ponerle válvula 15 le pongo válvula 14, ya estoy relacionando la información errónea. Y a lo mejor si la válvula que está fallando es la 15, mi sistema de SCADA me entrega una alarma que dice falla de válvula 40, voy a estar revisando, voy a estar supervisando, voy a llevar un control erróneo. Entonces, por eso es muy, muy importante que esa relación que van a tener esas variables de mi sistema SCADA, de la adquisición de datos que yo estoy haciendo del entorno físico relacionados con el PLC, sean exactamente lo mismo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. La elaboración del sistema SCADA va más allá. Es el plus, es el extra. No quiere decir que en todos los procesos se ocupe, es como un HMI. El HMI se surgió para la solución de ciertas problemáticas, hablando de tableros, el espacio, la complejidad del cableado, no sé. ¿Sí? El sistema SCADA, bueno, y si quitamos un HMI, pues no quiere decir que el proceso no funcione. No, simplemente tenemos que agregar botones o otros elementos que nos ayuden a interactuar con el proceso. Y también puede funcionar sin ningún problema. Hay muchas industrias que trabajan así y no tienen problemas. El sistema SCADA es algo similar. Si yo tengo un proceso que nada más tiene PLCs y HMI y funciona y no ocupo supervisar, no ocupo nada, o simplemente con la poca monitorización, poca supervisión que me da el PLC desplegando alarmas en el HMI o habilitando torretas o señales sonoras, si con eso es más que suficiente, adelante, pueden seguir trabajando. El sistema SCADA es un plus, es tener algo más allá, sí, algo más formal que ya me va a poder, sin necesidad de yo estarme desplazando al área, de estarme desplazando al sitio específico donde está el motor, donde está la válvula, yo voy a poder conocer el estado de esa válvula. Yo voy a poder conocer cómo está trabajando, si se detuvo, si no se detuvo, si se rompió, si no se rompió, si hubo una falla, no hubo una falla, etcétera, etcétera, etcétera. Eso implica muchísimo más trabajo. Por eso es que les menciono que es un plus. Es trabajar 2-3 veces más, el sistema se convierte en más complicado, pero me resuelve toda esa problemática. Obviamente tengo que meter más sensores y todo, pero me resuelve esa problemática. Yo quiero saber cómo está mi proceso. Ok, yo me estoy encargando de supervisar, pero tengo 1000 tareas que hacer. Pues me voy a mi sistema SCADA, lo ejecuto y veo que, ok, la planta está trabajando bien. No, hubo una falla. Esa falla se reportó hace 2 horas. De acuerdo a la falla, de acuerdo a la naturaleza de la falla, ya se tuvo que haber reparado. Pero ya pasaron 2 horas y no se ha reparado. Ok, ahora sí me desplazo y voy a ver qué onda. No, se reportó una falla a las 9, pero a las 9:10 ya estaba solucionada. Adelante. Ya después atenderé eso. Sí, entonces es muy, muy, una herramienta muy poderosa, pero sí es muy complicada hasta cierto punto de empezarla a implementar o a trabajar incluso. Para esta parte, además de conseguir las variables, lo que les mencionaba, la representación del proceso,
deben de representar el proceso lo más ideal, no lo más ideal, sino lo más acercado, si se pudiera al 100%, a lo que es la parte física, la parte real, también cubriendo estándares. Normalmente y por lógica, cuando ustedes ven el color rojo, significa una alerta, una alarma, un paro. Si ven el color verde es que está todo bien, ¿sí? Esto viene a lo que sigue. Hay estándares también. Si yo les digo que van a hacerme un diagrama con contactos normalmente abiertos, saben que los contactos normalmente abiertos traen una nomenclatura de 3 y 4 en su segundo número, en su segunda posición. Si ustedes van a utilizar varios contactos, pues obviamente van a empezar con una numeración de 1, 2, 3 de forma ascendente y pueden llegar al 34, 84, 33, 93. Sabemos que simplemente me están diciendo el orden del contacto. Para eso también vienen los colores. Si voy a utilizar yo algún tipo de nomenclatura, o sea, no sé, alguna tubería tal vez, o algún diagrama, alguna representación, tengo cierto tipo de colores que voy a utilizar para las tuberías, los diagramas, las conexiones, etc. Bueno, no les voy a leer la tabla, esta se las voy a compartir, pero ahí me menciona los colores principalmente utilizados para representar algún símbolo o para incluso llevarlo a la parte física y trabajar con algún tipo de tubería, cableado, etc. No cableado, más que nada tuberías, en cuestiones de tuberías o ductos que transporten algo. Para las alarmas también, cabe aclarar que para las alarmas también se puede llegar a utilizar. Y bueno, ya le avanzamos suficiente por el día de hoy. Lo de la arquitectura ya viene dado con lo que les voy a compartir. Bueno, vamos a terminar lo que son alarmas para ya dejarlo de la arquitectura para la siguiente sesión. Tipos de alarmas. Litsi, Lisette. Sí. Ayúdame con tipos de alarmas, por favor. Sí, está bien. Alarmas discretas. Variables discretas son indicadores de un cambio binario en el estado de la variable que representan. Ejemplo, disparo térmico. Alarmas sobre variables continuas o de umbral. Se utilizan umbrales numéricos para designar los límites de operación normal de dicha variable. Umbrales de alarma absolutos. Vienen dados por un valor numérico cuyo rebasamiento activa la alarma. Umbrales de alarma reactivos. Definir alarmas de acuerdo con los límites establecidos alrededor de una consigna o un valor objetivo. Umbrales de alarma ROC o velocidad de cambio por observación de la variable, de la variación de la variable. Ok, gracias, Litsi. Bueno, nosotros tenemos básicamente dos tipos de variables. Alarmas. Unas variables que se van a disparar o que se van a mostrar cuando exista que el funcionamiento fue anómalo, fue diferente, simplemente se cerró un contacto, se abrió un contacto, aquellas alarmas que van a depender de señales de tipo booleanas o tipo digitales, ¿sí? Que van a tener un cambio de 0 o 1, de un todo o un nada. Y alarmas continuas o de umbral. Estas alarmas ya se tienen que se tienen que considerar, ciertos rangos, lo que les comentaba de la temperatura, de la presión. Si yo tengo un sistema que debe de trabajar en un rango de 100 grados, pero mi sistema comienza a mostrar tal vez indicios de que ya se está trabajando a 105, 110 grados, ahí muestro yo una alarma. A lo mejor esta alarma no es suficiente como para detener el proceso, pero sí me ayuda a conocer que ya empezó un mal funcionamiento en un determinado lugar. Pudiera incluso ayudarme para el mantenimiento, para atender esa situación antes de que empeore, etcétera, etcétera. Entonces ahí ya puedo trabajar con un determinado rango de variables, o no de variables, un determinado rango de la misma variable. Si esa variable tiene un rango de trabajo aceptable de 90 a 110, ok, no detengo el proceso. Lo ideal es 100, pero si ese rango de trabajo ya cae de 90 a menos, vamos a poner 70, ok, ahí se aplica un paro. Mi sistema responde y se detiene. ¿Sí? O que ya subió de 110, ya está en 120, ok, mi sistema responde y se detiene.
Sí, estos son esos tipos de alarmas que también se configuran, en el sistema SCADA y también están relacionados directamente con el proceso. También ocupo asignarles una variable específica y ocupo trabajar con esa variable. ¿Sí? ¿Sí se entendió? ¿Se entiende más o menos lo que es un sistema SCADA? ¿Se va aterrizando en qué implicaciones tiene un sistema SCADA, todo esto? Sí, les repito, un sistema SCADA es una herramienta muy grande, muy completa, pero asimismo es compleja. Es el extra de la pero van relacionadas otra vez con el proceso. Yo tengo un sistema que está trabajando bien, que está funcionando de la mejor manera, con o sin HMI. Pudiera incluso ser con lógica cableada. Ahí, ya si es lógica cableada, también lo que les comentaba, pues ya depende del tamaño del proceso, la lógica se empieza a complicar, bla, bla, bla. Pero en dado caso también pudieran, con una tarjeta de adquisición de datos, pudieran mandarle información para trabajar con un sistema SCADA. ¿Resulta innecesario? ¿Resulta poco útil? ¿O factible, mejor dicho? Sí. Es como querer correr una carrerita de 20 metros con un avión, o sea, ya está sobrado. ¿Sí? Normalmente estos sistemas SCADA se dejan para industrias muy grandes donde la supervisión se implica un consumo de tiempo bastante considerable. Entonces, si ese sistema SCADA es algo más allá. ¿Es muy bueno? Es muy bueno. De que se utiliza, ya depende de la industria donde estén y de lo que ustedes quieran tener como alcance la implementación o no de un sistema. Bueno, de este tipo. ¿Dudas? ¿Dudas? Parece que no. Bueno. Si no hay dudas, chavos, sería todo por hoy. Les voy a habilitar ahorita la entrega de su ensayo y les voy a compartir esta información para que la vayan checando, le vayan dando una leída. Recuerden, el día lunes es su examen y la entrega de los ejercicios que les dejé el día de ayer. También por ahí recuerden que tienen un proyecto que trabajar. Y si no hay dudas, sería todo por hoy. Los veo el lunes.